Desde el inicio de la humanidad, pocas figuras despiertan tanta curiosidad y reflexión como Adán, el primer hombre, según la tradición bíblica. Su nombre, que en hebreo significa hombre o humanidad, encarna la esencia misma de nuestro origen. Imaginemos por un momento a aquel ser que abrió los ojos en un mundo intacto, puro, sin mancha ni dolor. Adán caminó por jardines de perfección, conversó con Dios cara a cara y sintió la brisa de un paraíso que no conocía la muerte ni la culpa. Sin embargo, ese mismo hombre sería testigo de la mayor paradoja de la existencia: conocer la plenitud y después cargar con el peso de la caída, expulsado del Edén hacia una tierra que ya no obedecía dócilmente sus manos. Este contraste convierte a Adán en un símbolo vivo de la condición humana. En él se funden la inocencia y la culpa, la esperanza y la pérdida, la vida eterna y la finitud que hoy todos heredamos. En cada rincón de la narración bíblica, su figura se alza no solo como el padre de una descendencia innumerable, sino también como testimonio de la fragilidad humana. Es fascinante detenerse a pensar que Adán fue el único ser humano que pudo comparar la vida antes y después del pecado original. Ningún otro ha visto la creación en su estado perfecto y luego en su descomposición. Cuando pronunciamos su nombre, no hablamos solo de un individuo, sino de la humanidad entera que, generación tras generación, revive esa expulsión y sueña con regresar. Los últimos días. ¿Qué dice la Biblia? Cuando abrimos el Génesis, encontramos que el relato de la vida de Adán, tan rico en símbolos y misterios, se cierra con una sencillez sorprendente. En Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 5, se nos recuerda que Adán vivió 930 años y luego murió. Ni una descripción detallada de su agonía, ni un funeral majestuoso. Solo la constatación de que aquel que fue formado del polvo volvió al polvo, cumpliendo así la sentencia divina que Dios pronunció tras la caída: polvo eres y al polvo volverás. Este silencio en la narración bíblica ha alimentado durante siglos la curiosidad de teólogos, rabinos y creyentes. ¿Cómo fue realmente la existencia de Adán tras ser desterrado del Edén? La Escritura no ofrece demasiados detalles, pero sugiere una vida larga, marcada por el trabajo de la tierra que ahora produce espinas y cardos, por la convivencia con Eva y por la difícil tarea de ver crecer una humanidad ya herida por el pecado. Al margen del texto canónico, varias tradiciones judías y cristianas intentaron llenar ese vacío con relatos que pintan una vejez llena de nostalgia, de arrepentimiento y de espera. Se cuenta, por ejemplo, que Adán buscaba consuelo en la oración, anhelando el perdón de su Creador y enseñando a sus hijos a no olvidar las maravillas perdidas del Edén. En la literatura apócrifa, como en la vida de Adán y Eva, se describen escenas en las que el primer hombre enferma gravemente, rodeado por su familia, mientras Eva se lamenta recordando la belleza del paraíso que dejaron atrás. Se dice que ambos, ya ancianos, compartían recuerdos de aquel jardín donde todo era abundancia y paz, y juntos lloraban la culpa que, generación tras generación, se convertiría en herencia de toda la humanidad. Así, aunque la Biblia guarda silencio sobre los detalles más íntimos de su partida, la tradición nos permite vislumbrar la imagen de un hombre que, pese a su caída, mantuvo viva la chispa de una fe quebrantada, tal vez susurrando a sus descendientes que no todo estaba perdido, que algún día, de alguna forma, la puerta del Edén se abriría de nuevo para la humanidad. La relación con Eva y su familia. Si hay algo que humaniza profundamente la figura de Adán, es su relación con Eva, su compañera desde el principio, moldeada de su propia carne, para ser una ayuda idónea y a la vez la única testigo de la gloria y la ruina compartidas. Juntos conocieron la perfección de la creación y juntos, tomados de la mano, cruzaron el umbral de la vergüenza y la mortalidad. La Biblia no relata extensamente su vida de pareja tras la expulsión, pero lo que sugiere deja entrever la complejidad de una relación marcada por el amor, la culpa compartida y el peso del recuerdo. Imaginar a Adán y Eva envejeciendo juntos es contemplar la imagen de dos seres humanos que, a pesar del peso de su error, siguieron construyendo una familia. El dolor más profundo que les tocó vivir fue enterrar a su propio hijo Abel,
asesinado por su hermano Caín. No hay palabras suficientes para describir lo que significó para ellos presenciar cómo la semilla de la violencia brotaba ya en la segunda generación. En ese instante, Adán no solo experimentó la muerte como destino futuro, sino como una herida desgarradora en su propia sangre. Sin embargo, la Biblia también nos cuenta que, tras la tragedia, Eva concibió a Set, a quien vio como un regalo de consuelo de parte de Dios. En Set y su descendencia, Adán encontró una nueva esperanza de continuidad. Las leyendas extrabíblicas nos ofrecen pinceladas de intimidad. Se dice que, al acercarse la muerte, Adán y Eva conversaban largamente sobre el Edén perdido, sobre sus anhelos de redención, y se arrepentían juntos de su desobediencia. Algunos relatos, como los conservados en la literatura rabínica y cristiana primitiva, describen a Adán dando instrucciones a sus hijos sobre cómo preservar la fe en el único Dios verdadero y cómo vivir con dignidad en una tierra hostil. Así, la imagen de Adán no es la de un patriarca distante, sino la de un hombre que, hasta el final, compartió con Eva la pesada carga del pasado y la chispa de la esperanza. En su unión marcada por la fragilidad humana, se refleja la historia de cada familia, el amor que persiste, las heridas que cicatrizan lentamente y la certeza de que incluso en la caída hay lugar para la reconciliación y la esperanza de algo mejor. Simbolismo de su muerte. La muerte de Adán encierra uno de los símbolos más profundos y universales de toda la narrativa bíblica: la consumación de la sentencia divina y el recordatorio inquebrantable de la fragilidad humana. Cuando Dios pronunció aquellas palabras tras la caída, «Polvo eres, y al polvo volverás», no dictó solo una condena personal, sino la condición ineludible que acompaña a cada ser humano desde entonces. Con la muerte de Adán, la promesa de inmortalidad se desvaneció por completo. La humanidad, que una vez fue creada para no conocer la corrupción del cuerpo, quedó encadenada a un ciclo de vida y muerte. Pero este retorno al polvo no es solo castigo. Es para algunos pensadores una forma de liberación. Liberación del sufrimiento, de una existencia que desde la expulsión del Edén se volvió áspera, donde cada fruto de la tierra debía ganarse con sudor y dolor. El momento en que Adán cierra los ojos por última vez es, en cierto modo, el alivio de un hombre que cargó sobre sus hombros el peso de toda la humanidad. Cada surco en su piel envejecida hablaba de su exilio, de la tierra que se resistía a producir, de los hijos que se perdieron en la violencia y la distancia de Dios. Para la tradición bíblica y sus lecturas posteriores, esta muerte no es solo un hecho biológico, sino un poderoso recordatorio de la promesa rota y de la esperanza que germina incluso en la sentencia. Porque la Biblia insinúa, en su tejido de símbolos, que la muerte misma se convierte en semilla de algo mayor. Volver al polvo significa recordar que no somos dioses, que toda pretensión de inmortalidad terrenal es una ilusión. Es un golpe de humildad, pero también una invitación a levantar la vista y anhelar la redención que, según la fe cristiana, vendría siglos después con otro hombre, Cristo, que asumiría la condena de Adán para abrir de nuevo las puertas de la vida eterna. Así, la tumba de Adán, tan silenciosa y esquiva en las Escrituras, se convierte en un altar de reflexión para cada generación. Contemplarla con la imaginación es enfrentarse a nuestra propia mortalidad y preguntarse: ¿es la muerte el final de la condena o el umbral de una esperanza que todavía arde? En este contraste entre polvo y eternidad se juega uno de los misterios más grandes de la fe, el legado de Adán en la teología. Cuando los primeros cristianos contemplaron la figura de Adán, no lo hicieron solo como el primer hombre, sino como la sombra de algo mayor que vendría después. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, lo llamó figura del que había de venir, refiriéndose a Cristo. En esta comparación teológica, Adán representa el origen del pecado y la muerte, mientras que Cristo encarna la restauración y la vida eterna. Allí se dibuja un paralelismo profundamente revelador. Así como por un hombre entró la muerte al mundo, por otro hombre, el segundo Adán, como se le conoce a Jesús,
la humanidad recibe la promesa de una nueva vida. Este contraste ha marcado siglos de pensamiento cristiano. Teólogos, padres de la Iglesia y predicadores han repetido esta verdad una y otra vez. Donde Adán cayó, Cristo venció. El primero desobedeció en un jardín. El segundo obedeció hasta la muerte, incluso en un huerto, el de Getsemaní, donde empezó la redención. Así, la muerte de Adán no solo simboliza la herencia del pecado, sino que se convierte en un recordatorio constante de nuestra necesidad de salvación. En las tradiciones antiguas, hay leyendas que conectan físicamente el final de Adán con la cruz de Cristo. Una de las más conocidas sitúa su cráneo enterrado en el Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado. Se decía que la sangre de Cristo, derramada en la cruz, goteó sobre la cabeza de Adán, simbolizando así la redención de toda la humanidad, desde su primer padre hasta el último de sus hijos. Aunque esta imagen no aparece en la Biblia, su fuerza simbólica ha impregnado la iconografía cristiana durante siglos. Adán, dormido bajo la tierra, recibe el bálsamo de la nueva vida que brota de la sangre del Redentor. El legado de Adán, entonces, no es solo el de la caída, sino también el de la promesa. Nos recuerda nuestra condición de mortales y pecadores, pero apunta, inevitablemente, hacia la esperanza de ser restaurados. Es un legado que no termina en una tumba silenciosa, sino que resuena cada vez que alguien se pregunta si es posible regresar al Edén perdido. Y en cada reflexión sobre su historia, se alza la certeza de que, donde comenzó la fractura, también comenzó la promesa de algo que va más allá del polvo y la muerte.